Si apenas empezaron a ver el video, a lo mejor están pensando, ¿20 minutos de críticas? Parece demasiado, ¿cierto? Pero es James Potter de quien hablaremos, y al terminar, quizá entenderán que 20 minutos no bastan. Acompáñenme a hablar sobre James Potter, el bully, el fraude y el cerdo. Comencemos. También discúlpenme si no soy bueno al aparecer en cámara. Es algo muy nuevo para mí. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de James Potter y por qué creo que era alguien horrible. Ahora, antes de que se aceleren a comentar, escuchen. Sé que James es el padre de Harry, sé que luchó contra Voldemort y sé que se convirtió en una buena persona que murió protegiendo a su familia. Pero si echamos un vistazo más de cerca a quién fue James durante sus años en Hogwarts, la imagen que nos da es mucho menos halagadora. Nació el 27 de marzo de 1960, hijo de Flemmont y de Euphemia Potter. Una pareja adinerada, poderosa, de sangre pura, con raíces muy mágicas. Su familia estaba llena de generaciones de pocioneros exitosos, muy respetados en la comunidad mágica. Entonces, sobra decir que creció sabiendo perfectamente quién era y se sentía superior. James era hijo único, y si bien esto puede no ser tan importante en un principio, definitivamente vale la pena decir que esto puede afectar a una persona. Como hijo único, James pudo recibir todo el amor, la atención y los recursos de sus padres. Nunca tuvo que compartir con un hermano. Y es exactamente ese tipo de crianza lo que puede llevar a veces a esta sensación de que todo te pertenece, a que se te infle el ego. Y si echamos un vistazo a cómo se comportó James en Hogwarts, todo empieza a tener sentido. Los libros y películas no nos dan mucha información sobre los años escolares de James, pero sí tenemos unas cuantas ideas que llegan a través del pensadero de Dumbledore y los recuerdos de Snape, y no nos deja una buena impresión. Frecuentemente, el James que vemos es alguien con mal comportamiento, y algunos de sus amigos, como Sirius, pudieron haber simplemente dicho, es que es travieso, es algo inocente. Pero la verdad es que era alguien cruel, arrogante, y era un bully hecho y derecho. James era el líder de su grupo de amigos. Sirius Black, Remus Lupin, Peter Pettigrew y claro, él mismo. Los cuatro se crearon una mala fama por causar caos en Hogwarts. Incluso se nombraron los merodeadores. Una palabra cuyo significado es fisgón, merodista, vagabundo, maleante, delincuente. No es el apodo más amistoso. Muchos fans les dan excusas y los tienen muy romantizados. Pero en realidad su conducta, especialmente contra los estudiantes que no les agradaban, era terrible. Y, por supuesto que James era el que se encargaba de liderar eso. Una de las víctimas principales del grupo era Severus Snape, el blanco favorito de James. Tenemos solo unas cuantas interacciones registradas entre Snape y los merodeadores, y seguro hubo muchas más. Creo que las dos que les voy a contar nos dan una imagen excelente del tipo de personas que eran James y sus amigos en realidad. La verdad es que el maltrato de Snape no era solo una travesura o una rivalidad. Era algo cruel, sin fundamento, ladeado hacia un solo de los bandos y llevado al extremo. Todo empezó en el expreso de Hogwarts, cuando vemos la primera interacción entre James y Snape. Después de entrar a un compartimento del tren con Lily, Snape y ella hablan con emoción de empezar su vida en Hogwarts. Snape dice, ojalá estés en Slytherin. Y ahí es cuando James, quien hasta ahora no se había mostrado interesado en ellos, de pronto mete su cuchara. ¿Slytherin? ¿Quién quiere estar en Slytherin? Yo me iría, ¿tú no? En este momento James se convierte en alguien que de inmediato se dirige a la confrontación. La conversación regresa a Hogwarts y sus casas. James dice, Gryffindor, donde abundan los valientes, como mi padre. A Snape obviamente no le impresiona lo que dice James, y hace un gesto de no estar de acuerdo. James le contesta, ¿tienes un problema con eso? Y Snape le contesta fríamente, no. Luego dice, si prefieres los músculos al cerebro. James claramente está molesto, y más adelante, conforme Snape y Lily se preparan para salir, James lleva todo más lejos y le mete el pie. Cuando Snape se va, alguien dice, nos vemos, quejicús. Esta escena prepara la relación entre James y Snape, y también la forma de comportarse de James. Alguien arrogante y hostil.
En este encuentro, James se burla de Slytherin, provoca una pelea con Snape, motiva a Sirius para que agreda verbalmente, intenta hacer que Snape se tropiece y participa en las burlas a Lily. Este no es un buen inicio. El peor recuerdo de Snape. James y su equipo molestaron a Snape durante toda su época en Hogwarts, pero el peor incidente ocurrió en su 5º año. El grupo estaba aburrido y en un descanso entre clases. En lugar de pasar el tiempo de alguna manera como cualquier persona razonable haría, decidieron entretenerse al molestar a Snape, a quien vieron caminando solo. Este momento es importante porque marca la culminación de años de molestias y humillación a manos de James y los merodeadores, pero también es un punto de quiebre. Cuando todo terminó, Snape no solo se fue herido, perdió la relación más importante en su vida, su amistad con Lily Evans. En este momento, el daño que hizo James se extendió más allá de una rivalidad de compañeros de clase y dejó una cicatriz en el futuro de Snape. «Estoy aburrido», dijo Sirius. «Ojalá fuera luna llena». «Esto te animará, Canuto», dijo James. «Miren quién es». Sirius giró la cabeza. Se había quedado quieto, como un perro que va a perseguir a un conejo. «Excelente», dijo suavemente. «Quejicus». De inmediato, la dinámica entre Sirius y Snape se describe como la de un perro que persigue a un conejo, un depredador y una presa. Harry se dio la vuelta para ver qué observaba Sirius. Snape estaba de pie nuevamente y guardaba su prueba de timo en su mochila. Mientras salía de debajo de la sombra de los arbustos y se iba caminando por el pasto, Sirius y James se levantaron. Lupin y Colagusano se quedaron sentados. Remus continuaba con la vista fija en el libro, aunque sus ojos no se movían y una débil línea había aparecido entre sus cejas. Colagusano estaba observando a Sirius, James y Snape con una mirada de ávida anticipación en su rostro. «¿Todo bien, Quejicus?», preguntó James en voz alta. Snape reaccionó tan rápido que fue como si hubiera estado esperando un ataque. Tirando su mochila, hundió su mano en su túnica y su varita estaba en la mitad del aire cuando James gritó «¡Expelliarmus!». La varita de Snape salió volando unos 12 pies y cayó con un pequeño ruido en el pasto detrás de él. Si este fuera un incidente aislado, diría que ya es algo lo suficientemente malo, pero tenemos que considerar que este tipo de interacciones eran algo ordinario. Si no lo fueran, ¿por qué Lupin tendría esa reacción? ¿Por qué Peter observaría con tanta anticipación? Y, por supuesto, ¿por qué Snape reacciona como si hubiera vivido esto antes? En este momento Snape está solo, desarmado y sin defensa. Lo que sigue es un ataque unilateral contra alguien que ni siquiera puede defenderse. Sirius dejó salir una carcajada. «¡Impedimenta!», gritó, apuntando su varita hacia Snape, quien cayó al piso a medio camino hacia su varita caída. Todos los estudiantes de los alrededores habían volteado a ver. Algunos se habían puesto de pie y se estaban acercando. Unos lucían aprensivos, otros entretenidos. Snape yacía jadeando en el piso. James y Sirius avanzaron hacia él, con las varitas levantadas y James mirando sobre su hombro a las chicas que estaban en la orilla del lago. En esta escena, James y Sirius están atacando a alguien que ya está derribado. Snape está en el suelo, sin aliento y sin varita, pero en lugar de darse cuenta de que ya todo fue demasiado lejos, James observa a su alrededor y continúa con el espectáculo para impresionar a Lily. Colagusano también se había levantado, observando ávidamente, rodeando a Lupin para tener una mejor vista. «¿Cómo te fue en el examen, Quejicus?», preguntó James. «Lo estuve observando, su nariz estaba tocando el pergamino», se burló Sirius. «Va a encontrar grandes manchas de grasa sobre este, no van a poder leer ni una palabra». Varios rieron. Snape claramente no era popular. Intentó enderezarse, pero el hechizo aún estaba funcionando en él. Forcejeaba, como si estuviera amarrado por cuerdas invisibles. «Espérate», jadeó, clavando sus ojos en James con una expresión de odio puro. «Espérate». «¿Esperar a qué?», preguntó Sirius fríamente. «¿Qué vas a hacer ahora, Quejicus? ¿Frotar tu nariz en nosotros?» Snape soltó una mezcla de blasfemias y hechizos, pero como su varita estaba a 10 pies de distancia, nada pasó. «Lávate la boca», ordenó James fríamente. «Fregotego». Burbujas rosas de jabón fluyeron de la boca de Snape. La espuma estaba cubriendo sus labios, silenciándolo, ahogándolo. «Déjalo en paz». James y Sirius voltearon a ver. La mano libre de James fue directamente a su pelo una vez más. Era una de las chicas de la orilla del lago. Tenía un espeso y oscuro pelo rojo que caía hasta sus hombros y unos ojos almendrados impresionantemente verdes. Los ojos de Harry. La madre de Harry. «¿Todo bien, Evans?», preguntó James, y su tono de voz era repentinamente agradable. Más profundo, más maduro. «Déjalo en paz», repitió Lily. Miraba a James con todas las señales de una gran repugnancia. «¿Qué te ha hecho?» «Bueno», musitó James aparentemente pensando, «es más el hecho de que existe, si sabes a lo que me refiero».
Varios de los estudiantes que les rodeaban se rieron nuevamente, Sirius y Colagusano incluidos, pero Lupin, aparentemente sumergido en su libro, no lo hizo. Tampoco Lily. «Crees que eres gracioso», comentó fríamente. «Pero solo eres un arrogante fanfarrón, Potter. Déjalo en paz». No sé ustedes, pero yo no puedo decir que toda esta interacción es algo hasta cierto punto inocente. Pero de todas formas, algunas personas dicen que Snape se merecía ser tratado de esta forma. Si ese fuera el caso, James no debió haberle dicho a Lily cuál era su justificación, alguna razón por la cual actuar como lo estaba haciendo. Y si la situación no era lo suficientemente mala, James se burló de Snape simplemente por existir. Y se pone peor. «Lo dejo si sales conmigo, Evans», propuso rápidamente Snape. «Vamos, sal conmigo y nunca volveré a poner mi varita sobre el viejo Quejicus». Detrás de él, el hechizo obstaculizador estaba finalizando. Snape se empezaba a mover hacia su varita caída, escupiendo jabón mientras se arrastraba. «No saldría contigo ni aunque tuviera que elegir entre tú y el calamar gigante», aseveró Lily. Snape está en el suelo, escupiendo jabón, sin varita, arrastrándose, humillado, y James intenta aprovecharse de la situación para invitar a salir a Lily. Esta no es la conducta de un encantador e incomprendido rebelde. Es manipulador, con mala intención y en lo profundo, inseguro. «Mala suerte, cornamenta», se burló Sirius girando hacia Snape. «¡Hey!». Pero era demasiado tarde. Snape había dirigido su varita hacia James. Hubo un rayo de luz y una cortada apareció en un lado de la cara del padre de Harry, salpicando su túnica de sangre. James giró. Otro rayo de luz salió. Entonces Snape se encontró flotando de cabeza en el aire, su túnica cayendo sobre su cabeza para revelar sus flacas y pálidas piernas y un par de grises calzoncillos. Muchas personas de la pequeña multitud vitorearon. Sirius, James y Colagusano rugieron con risa. Lily, cuya furiosa expresión se había cambiado por un instante, dando la impresión de que fuera a sonreír, ordenó: «¡Bájalo de ahí!». «Por supuesto». James agitó bruscamente su varita hacia arriba. Snape cayó en un arrugado montón sobre el suelo. Desenredándose su túnica, se enderezó rápidamente, varita preparada, pero Sirius exclamó: «Petrificus totalus», y Snape se desplomó otra vez, tieso como una tabla. «Déjenlo en paz», gritó Lily. Ahora tenía su varita afuera. James y Sirius la observaron con cautela. «Evans, no me obligues a hechizarte», pidió James seriamente. «Entonces quítale el hechizo». James suspiró profundamente, luego volteó hacia Snape y murmuró el contrahechizo. «Ahí lo tienes», declaró mientras Snape se ponía de pie otra vez. «Tienes suerte de que Evans haya estado aquí, Quejicus». Y lo que sucedió después fue lo que terminó afectando la relación de Snape y Lily para siempre. Con la dignidad aplastada, intentó recuperar algo de ella, quizá algo de su masculinidad, al decir que podía cuidarse él mismo, pero le sale mal. «No necesito la ayuda de pequeñas y mugrosas sangres sucias como ella». Lily parpadeó. «Bien», pronunció calmadamente. «No me molestaré en el futuro, y si fuera tú, lavaría esos calzoncillos, Quejicus». «Discúlpate con Evans», le gritó James a Snape, su varita apuntándole amenazadoramente. «No quiero que tú hagas que me pida una disculpa», gritó Lily rodeando a James. «Eres tan malo como él». «¿Qué?», aulló James. «Yo nunca te llamaría una... ya sabes qué. Caminando por los corredores y hechizando a cualquiera que te cae mal solo porque puedes. Me sorprende que tu escoba pueda elevarse del suelo con esa cabezota encima. Me enfermas». Lily giró sobre sus talones y salió corriendo. «Evans», gritó James. «Evans». Pero ella ya no volteó. «¿Qué pasa con ella?», preguntó James tratando de dar la impresión, evidentemente sin lograrlo, de que esta fuera una pregunta sin importancia para él. «Leyendo entre líneas, diría que cree que eres un poco presumido, compañero», aclaró Sirius. «Bien», habló James, que ahora se veía furioso. «Bien». Hubo otro rayo de luz y Snape una vez más estaba flotando de cabeza. «¿Quién quiere verme quitarle los pantalones a Quejicus?». Este fragmento es un completo desastre. James provoca todo el incidente con Snape, lo humilla, se burla de su existencia y termina siendo indirectamente la razón de que la relación de amistad entre Snape y Lily termine. ¿Y qué hace cuando Snape ya no podría estar peor? Lo vuelve a colgar de cabeza. Si después de leer o escuchar esto, James sigue siendo para ti alguien completamente redimible, solo por el hecho de que crece y se convierte en alguien mejor, hay que pensarlo dos veces. James no tuvo décadas para crecer como persona. Tenía 15 o 16 años cuando hizo todo esto a Snape. Murió a los 21. Y si bien hay que dar crédito a alguien que se ha comprometido a cambiar para ser mejor, 5 años no es suficiente tiempo para que James, primero, cambie tanto como para que las personas le aplaudan como le aplauden, y segundo, que sea perdonado por los crímenes de su pasado. Ni la magia es lo suficientemente poderosa para transformar la personalidad de alguien de la manera en la que James supuestamente se transformó. Tampoco ha pasado suficiente tiempo como para borrar la crueldad y el daño que provocó en otros.
no elimina sus años anteriores como un bravucón y presumido. Un muchacho con un gran ego que usó su popularidad y poder para hacer que otros se sintieran inferiores. James pudo haber cambiado en 5 años y dejar de molestar a los demás, pero la herida que dejó en la vida de Snape fue de por vida. Toda palabra cruel, cada momento de humillación, cada vez que lo hacían sentir inferior y sin valor. Estas cosas no desaparecen con el tiempo. El trauma de Snape no fue un solo evento, fue algo persistente, permanente y corrosivo. Desde un hogar con problemas hasta los problemas de bullying en Hogwarts, estaba condicionado para ser rechazado, para anticiparse a las traiciones, y así construyó muros, se escondió con sarcasmo, crueldad y se aisló. Incluso después de aliarse con Dumbledore, incluso después de sacrificarse para proteger al hijo de Lily, Snape nunca escapó del daño de su pasado. Lo escapó en su forma de tratar a otros, en su frío desapego, en su incapacidad para generar relaciones profundas. Llevó su dolor a todo rincón de su vida adulta. Su historia no es una de redención o traición, es una de resistir trauma emocional, un recordatorio de que algunas cicatrices no se van, que algunas heridas no se cierran y que hasta los actos de mayor valentía pueden venir del sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué hizo James todo esto a Snape? Les voy a advertir que no eran buenas razones. La primera y la más decepcionante es que Snape era un blanco fácil. James era adinerado, caprichudo, popular y apuesto. Un gran ejemplo de Gryffindor. Snape, por el contrario, era alguien desaliñado y pobre de Slytherin. Juntos eran la dinámica perfecta de bully y víctima. La segunda razón es algo que estuvo totalmente fuera del control de Snape: la inseguridad de James. A pesar de su popularidad, dinero y proeza con la magia, claramente se sentía amenazado por Snape. Probablemente porque sabía que Snape y Lily tenían una relación que él no podría rivalizar. ¿Por qué otra razón atacaría a Snape de la forma en la que lo hizo? En lugar de respetar la unión de Snape y Lily, James explotó. Atormentó a Snape, se burló de él y lo trató como alguien inferior. ¿Por qué? Porque podía. Porque vio a Snape como un blanco fácil. Porque, en la mente de James, Snape ni siquiera tenía el derecho a sentir lo que él sentía por la chica que le gustaba. Es extraño que muchos fans no piensen en James como un bully, cuando molestó más a Snape que lo que Draco molestó a Harry, y es el bully arquetípico de la historia. Hay una doble moral bastante intensa aquí. Draco no era una blanca palomita. Atacaba a Harry de manera verbal y a veces con hechizos, basándose en la rivalidad de la casa y prejuicios familiares. Pero lo de Snape era algo personal, agresivo y cruel, sin mencionar que Snape estaba solo. Harry tenía a sus amigos para respaldarlo. Draco sí intenta ser bully de Harry, pero la verdad es que su dinámica es más como una rivalidad. Dos jóvenes en lados opuestos que chocan debido a sus perspectivas, y su conflicto, si bien puede ser intenso, está más o menos equilibrado. Ambos responden, ambos tienen momentos de poder y hay una sensación de que están a la par en una lucha larga. La relación entre James y Snape, por otro lado, es más de depredador y presa. James tenía todo el poder social, la popularidad, era alguien seguro y estaba rodeado de amigos. Snape era alguien aislado, inseguro y era un blanco fácil. Sus interacciones no eran de rivales, eran actos unilaterales de humillación y dominio. Es extraño que muchos fans perdonen la conducta de James tan rápido, a pesar de ser alguien más salvaje que el personaje que etiquetan como el típico bully. Curiosamente, muchas de las peores cualidades de James son iguales a las de Draco. Ambos eran hijos únicos, de poderosas familias de sangre pura, con cierto estatus y privilegio. Ambos mostraban inseguridad. James necesitaba mostrar que valía para Lily y superar a Snape, y Draco buscaba impresionar a su padre para honrar el nombre de los Malfoy. Ambos tuvieron a sus amistades, James con los merodeadores y Draco con sus compañeros Slytherin, el grupo que frecuentemente utilizaba para atacar a otros. Aunque estaban en lados opuestos del espectro moral más adelante en la vida, su conducta en la escuela fue muy similar. Entonces, ese es mi punto. James trata mal a Snape, pero ¿y Lily? En el peor recuerdo de Snape, no solo vemos a James molestar a Snape, también lo vemos tratar a Lily, la chica con la que supuestamente quiere involucrarse románticamente, con faltas de respeto. Cuando intenta defender a Snape y le dice a James que se detenga, su reacción no es de arrepentimiento o de reflexión. En su lugar, la amenaza también. Dice que la embrujará también si no se calla.
Si lo hubiera dicho de manera juguetona, podría ser más fácil descartar este punto, pero el texto claramente muestra que lo dijo en serio. No se ríe, no está jugando, está molesto de que Lily lo desafíe frente a todos mientras él intenta presumir, y le dice que ella podría ser la siguiente si insiste. Ese momento nos dice mucho del carácter de James en este momento. Incluso la chica que le gusta no está a salvo de su agresión si se atreve a desafiar su ego. Lo peor es que la actitud de James hacia Lily parece ser un mero capricho. No la trata como igual o como alguien que valora, la trata como una recompensa, un premio que hay que ganar. En todo el recuerdo actúa de manera petulante, se alborota el cabello para verse mejor y persigue una cita con quien le gusta al molestar a un amigo de ella. No está conectando con Lily de manera genuina, solo busca impresionarla al mostrar su talento. El cambio posterior de James, particularmente el hecho de que haya muerto, frecuentemente se usa para justificar o para eliminar su conducta anterior, pero la verdad es que era alguien arrogante. En mi opinión, Draco se merece mucho más la redención que James, y él se convirtió en mortífago. Claro, ambos eran bravucones, pero James siempre pudo elegir su camino. James creció privilegiado, adorado y poderoso. Era popular, talentoso y venía de una buena familia. Estas son consideraciones que hay que tomar en cuenta, porque molestaba a otros simplemente porque podía, por estar aburrido o por arrogancia. No había presión, ninguna amenaza, solo quería hacerlo. Draco, por otro lado, creció en un entorno rodeado de miedo, expectativas e ideologías. Desde el momento en que nació, fue criado para que creyera en la pureza de sangre, para que Voldemort fuera su ídolo y para continuar con el legado de los Malfoy. Cuando se convirtió en mortífago, no fue porque disfrutara la crueldad, sino porque era un adolescente asustado que quería sobrevivir bajo el yugo de la lealtad familiar y la amenaza de la ira de Voldemort. Incluso en ese momento, lo dudó. Por todas estas razones, James Potter apesta. ¿Qué opinan ustedes? ¿James Potter es uno de los peores imbéciles de la serie? Díganlo en los comentarios. Y hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.